¡Wow! ¡Wow! Hay que liberar energía porque está la luna llena está en Cáncer En tu coreando de una cabeza. manera. En mi cabeza está así. Tenemos. No, eso No, es es Júpiter. Júpiter. Que está también estacionado en Tauro después de haber estado retrógrado medio año. Ya está estacionario en Tauro a punto de ponerse a andar hacia adelante a partir del día 1, ¿no? Pero sobre todo, luna llena en Cáncer, Cáncer en su lugar, o sea, la luna en su Corten. además, Mercurio retrógrado. Comunicación, transportes, todas esas cosas, ¿no? Y revisiones, varias. Pero la luna llena en Cáncer que tuvimos hace 2 días, la luna en su signo, ¿no? Que es Cáncer y que tiene todo que ver con emociones, con la madre, el vínculo vulnerable, con la familia en el sentido femenino. Entonces todo eso de la feminidad, todo eso de la madre, todo eso de la familia, de la forma de vincularse, ¿no? Además hay ese Plutón en Capricornio que quiere avanzar hacia Acuario y lo empezará a hacer a partir de finales de enero, ¿no? Pero que todavía está en Capricornio y por lo tanto todavía estamos revisando esa forma de entender las relaciones de poder, ¿no? Y precisamente de ahí se origina un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a intentarlo, porque son temas muy sensibles, porque nosotros no queremos dar... De hecho, la conversación de hoy todo el día ha sido cómo salimos hoy para ser auténticos, para no... Impostar. Claro, para no impostar, para no dar algo que no tenga nada que ver con lo que estamos viviendo, que a lo mejor podemos decir 30 verdades fantásticas, pero que no nos implica de ninguna manera porque no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. No, sí, estamos viviendo un tema con una actitud que muchas personas en la sociedad desarrollaron de más pequeños o más adolescentes a veces, dependiendo de las circunstancias que les rodearan y también dependiendo de la polaridad que les regía internamente, porque veremos que hay otra forma, ¿no? También de, no menos nociva, pero alternativa, más en polaridad yin, en polaridad femenina, ¿no? En la que uno puede buscar una personalidad adaptativa a un entorno que pueda ser dañino o abusivo, ¿no? Pero hoy queremos explorar sobre todo la personalidad adaptativa que hemos definido como rebeldía crónica, ¿no? Yang. Yang pues, es la polaridad masculina, ¿no? De alguna forma lo hemos definido como, de todas formas, no me vais a ver, y aquí está la clave de todo, ya lo veréis, no me vais a ver, no me vais a reconocer, no me vais a aceptar, Que os den. pues que os den. Y Porque yo entonces, voy a hacer. voy a hacer lo contrario. Voy a ser Entonces quien es en soy. esas familias en las que todo el mundo quiere que vayas vestido como una princesa o un príncipe, entonces tú te vistes ahí de Marilyn Manson, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero puede ser un ejemplo de eso, ¿no? No siempre que pasa eso se hace en rebeldía tampoco, ¿eh? Pero a veces, ¿no? Da una respuesta de voy a hacer todo lo contrario que habéis proyectado en mí o que me habéis dicho que me haría hacer, que me haría hacer ser visto, reconocido o aceptado Pórtate bien. y, y por lo tanto pues desarrollo esta personalidad, voy creando una personalidad que se basa en lo que me digan, lo contrario, ¿no? Normalmente se basa en autoridades, ¿no? O figuras con las que tengo un vínculo, ¿no? Todo aquello que de alguna forma sea paralelo, se pueda solapar con el vínculo con el padre o con la madre, ¿no? Y aquí yo te quiero dejar hablar a ti porque en realidad quien está viviendo esa experiencia desde dentro, de darse cuenta de que hay esa rebeldía crónica un poco instalada y que eso dificulta los vínculos personales en general, eres tú. Narro un poco el de dónde nace esta rebeldía crónica. Sí, pero sobre todo lo queremos centrar En la pero desde luego es núcleo. importante que se entienda de dónde nace, ¿no? Esa forma de adaptarse, de crear una personalidad por encima de lo que uno es, de forma natural, crear una personalidad que tiene esa cualidad, ¿no? Está basada en la rebeldía, en la contraposición, en el antagonismo. Claro, porque hemos dicho que los niños que no han sido vistos, para empezar, la base del live era el hecho de que ahorita, ¿qué es lo que me está impidiendo ser una persona coherente? ¿No? Porque ahí hemos visto que es rebeldía versus coherencia y en realidad ahora... Sí, empezó por ahí, de hecho, la reflexión. Claro, pero el punto es de que he llegado a un punto en que
tengo que dividirme en ser coherente con esa rebeldía crónica que es la que me ha servido para sobrevivir hasta el día de hoy, o ser coherente con la Clau que realmente se ve y dice, ok, fue suficiente de la rebeldía porque ahora te está haciendo en contra, te está jugando, porque me está impidiendo tener relaciones sanas con mi marido, con mi hija, con el entorno, con la sociedad. O sea, estoy viendo cómo ya llega un punto en que eso ya no es contraproducente. ¿Y por qué? Porque veíamos que la base era que existe una necesidad básica del ser humano, que es el ser visto, aceptado y reconocido en su infancia. Cuando papá y mamá o los que están alrededor no han visto al niño, no lo han reconocido, no lo han aceptado, solamente por el hecho de ser él, ahí empieza tú escoges o te vas a hacer el que va a anular por completo su naturaleza y se va a mimetizar, ya sea con papá o con mamá. Para intentar de encontrar esa aceptación o esa aprobación. Y en ¿no? mi caso estábamos revisando que inclusive en esta revisión de la madre, he llegado al punto a entender de que me han anulado por completo mi feminidad. Yo desde muy pequeña... Eso es uno de los puntos que generó esa rebeldía, ¿no? Claro, pero ha sido base de castigo, porque como a mis 4 años yo expresé claramente que estaban abusando sexualmente de mí, mi madre se vio en la necesidad, ok, o sea, yo estoy interpretando lo que hizo mi mamá, pero la idea es que ella en vez de escuchar, hizo de cuenta que no escucha. ¿Y qué hizo? Desde el inicio yo siempre quise ser artista, bailarina, que súper femenina, y ella gradualmente, yo recuerdo unas 6 veces en las que yo quería que mi cabello crezca y ella jamás permitió que mi cabello creciera. O sea, decía que no hay tiempo para peinarte. Entonces, o me cortaba el cabello corte príncipe, valiente, o me rapaba el cabello. Y no permitía, o sea, tenía un solo vestido bonito que me recuerdo, pero era la época que mi papá estaba presente, porque cuando mi papá se fue, nunca más volví a tener acceso a vestidos con flores y se hacían la burla, tanto mi mamá como mi hermana y el resto de las flores. Y, bueno, es ahorita un poco difícil porque está en carne propia todo esto y este dolor de que inclusive sexualmente se me ha anulado, se me ha masculinizado desde muy pequeña. Entonces yo quería ser vista. Hice absolutamente de todo para que mi mamá me vea, ¿no? O sea, bailé, canté, estuve en teatro. Y mi madre, mi papá sí me vio, pero de manera interrumpida, porque él no estaba. Intermitente, ¿no? Y es, ahora sí, ahora no, ahora sí. ahora estoy, ahora no estoy, pero no estaba presente. Entonces, que de ahí uno de los rasgos, veremos, de la rebeldía crónica, ¿no? Exactamente. Esa intermitencia en la vinculación. Y haciendo esta introducción, o sea, da como resultado el que yo haya sido una rebelde sin... Bueno, pero de alguna forma estabas exponiendo las razones de base. Una fue el haber sufrido esos abusos, haberlo denunciado a tu madre, que tu madre hiciera como si eso no pasaba, no te protegiera explícitamente de eso. Claro, y además el hecho de que mi papá no masculinizara. estuviera presente, Claro, porque si claro. mi papá hubiera estado Claro, presente, no había él se hubiera contención de internado, ningún no había tipo, contención, no hubo alguien que me defendiera. Después el que tu madre te masculinizara de alguna forma, no te dejara expresarte en la feminidad que de forma natural quería Sí, emerger yo a través recuerdo tuyo claramente. en cada edad la propia de esa edad. Y de eso es que ahora yo inclusive ahora aplico en mí, a ver si lo hago o no lo hago bien, porque claro, como soy mamá de una niña, a ver si lo hago, y sí, o sea, ya sé que he pasado, pero yo me acuerdo cuando estaba cumpliendo 9 años, yo quería un vestido que era de flores con volados y me quedaba bellísimo, Estoy seguro. pero no, ¿cómo? Entonces lo primero que hizo es comprarme un vestido paralelo que era más blanquito, porque ella quería... No, es que como la gente va a ver que mi hija es... Ok, te voy a poner volados, pero no eso que quieres, ¿no? Es algo más light. Y el pelo corto como niño, ¿no? O sea, me acuerdo ese cumpleaños con dolor. Yo no entendía por qué me cortaban el pelo. Bueno. Ok. ¿Y destacarías algún elemento más que se sume o tú ya ibas desarrollando? Porque ¿a qué edad tú dirías que empezaste a desarrollar esa personalidad de
pues no quiero. O no 4 sé años. Ya en ese momento el dolor ya te llevaba a... Porque vi uno, primero... Porque cabe decir que no es lo más usual, aunque sucede, porque lo más usual en un niño es que todavía no tenga la solidez interna para sostener una especie de conflicto abierto con ese entorno. Es que en mi caso... Pero en algunos niños es algo que emerge de forma natural. La Truth Teller nació ahí y mi defensa era de denunciar en la cara a todos Lo que mis estaba pasando, ¿no? adultos Es decir, y les eso es decía una- de frente a todos. Sí, es algo adaptativo, ¿no? También que en algunos casos el relatar lo que está pasando, el no callarse, ¿no? Me está pasando esto, me seguirá pasando, pero Lo yo lo sigo digo, diciendo, lo sigo diciendo. y Es yo una forma de recibía, mantener la sí. cordura y de caer un poco menos en el trauma, porque por lo menos estás manteniendo una narrativa objetiva dentro de lo que puedes, de lo que está sucediendo, Claro que- más allá de la que te están gaslighteando, ¿no? Más allá de la que te están proyectando en el Claro título, que ¿sabes? además ¿Sabes? era, pero hacer eso me venía mal, porque en el colegio era vista como la rebelde sin causa, porque todo el tiempo Claro. gritaba y denunciaba cuando Claro. veía una injusticia, no solo conmigo, sino con mis compañeros. Y ay, la que no se calla. Pero eso a la vez es más jodido porque a la vez hacía que de alguna forma fuera respetada y por lo tanto bonificada por ese comportamiento, pero que a la vez la gente tuviera miedo de relacionarse también muy de cerca contigo en Sí, general. en realidad todo el mundo me tenía miedo, no sabía cómo actuar conmigo. Y en la casa, ya yo era ahí empecé a ser la scapegoat, que vendría a ser el chivo expiatorio, porque a la vez que yo era rebelde y decía lo que estaban haciendo mal, a la vez que me venían palizas, no solamente de mamá, sino de la nana, que directamente me flagelaba. Episodios muy heavy, ¿no? De meterme desnuda en la ducha y pegarme con trapo mojado en la espalda y en todas partes. La empleada, la nana. Entonces no había quien nada. Entonces adquirí, aparte a mi papá, esto es heavy lo que voy a decir, pero es real. Él no ha tenido nunca un approach a las mujeres con amor. Y entendemos también su pasado, pero el punto es que golpeador de mujeres. Es algo heavy lo que voy a decir, pero real. Entonces él nunca pudo frenar esto y yo desde muy niña aprendí a defenderme de él. Y desde muy pequeña entendí que no había un adulto que podría cuidarme. Entonces yo veía a todos con rabia. Yo sabía que ni papá ni mamá me podían, ni mi hermana tampoco. Entonces dije, ok, de ahora en adelante va por mi cuenta. Perdona, es que esto que estás diciendo es muy importante porque es algo, un séptimo punto que no ha salido en el punto que estábamos haciendo antes, que es hiperindependencia. Sí. Es Oh, la sí. noción de que hay algo rebelde en esa noción de como no puedo contar con nadie, desarrolla una hiperindependencia que es, en el fondo, fingir o simular que no necesito nunca a nadie para nada, en ningún estado, en ninguna situación, para nada. Lo cual es un forzarse a uno mismo, ¿no? Constantemente. Porque Además- si es cierto que no nos viene bien la codependencia, sí que necesitamos como humanos interdependencia, el poder apoyar un poco en otros Claro de vez en que cuando. eso tiene esa hiperdependencia Hiperindependencia. Eso, hiperindependencia ha llegado al punto de que mi mamá, o sea, yo quería, digamos, quiero ser bailarina. No puedo. Te voy a demostrar que sí. Y todo el tiempo era cualquier cosa que me decía que no iba a poder, yo la hacía y la hacía bien. Y la hacía mejor que la media, o a veces estupendamente. Siempre, cualquier cosa. Pero el asunto era como todo se me daba bien, no había algo en lo que la Clau era buena y en realidad es un error porque esta chica es increíblemente indomable, no se la entiende y desgaste crónico. Da como esta rebeldía crónica, ¿no? Que viene ahora a ¿qué? ¿Estás bien? Un poco, me está moviendo un poco, pero está bien. Yo creo que ha quedado claro que la rebeldía crónica es una personalidad adaptativa. Tómate un poco de María Luisa, si me queda bien. Es una personalidad adaptativa que uno desarrolla cuando está en un entorno en el que percibe que no habrá forma de conseguir aceptación o reconocimiento
Entonces es como que se explaya en recibir lo contrario a la aceptación o al reconocimiento, como es un intento inconsciente de fingir que de todas formas no quería que me aceptarais ni me vierais, así que voy a hacer justo lo que hace que no me aceptéis y no me queráis ver. Claro, era... Y claro, ¿cuál es el problema? Porque a ti eso te ayudó a sobrevivir esa época tan difícil. Te llevó a la siguiente fase de tu vida, y a la siguiente, a la siguiente. Sin embargo, ahora, a tu edad maravillosa que tienes, y más maravilloso todavía estás, en todos los aspectos, pero te das cuenta, ¿no?, que aquí dentro siguen operando unas lógicas que de alguna forma te dicen que tu supervivencia se basa en que no puedas estar muy de acuerdo con nadie, en que no puedas creer mucho en las buenas intenciones de nadie. Bueno, en fin, hemos narrado y de alguna enumerado, forma, sí, para no de alguna forma perdernos. enumerado, ¿no?, todas esas, bueno, las que nos han venido, ¿no? Ahora Sí. nos ha venido otra, Sí. pero las más importantes, ¿no?, de formas como se manifiesta esto, ¿no?, ahora, años después, ¿no?, porque muchos de vosotros podéis sentir identificados también. Sí, viene como resultado de esta rebeldía crónica la inconsistencia vincular. La inconsistencia vincular, de hecho, es central, ¿no? Y que esta inconsistencia vincular no solamente se da con aquellas personas a quienes amo, sino comienza conmigo mismo. Exacto, y eso es el punto clave, ¿no? Siempre decimos, no, es que no vas a amar a otros más que lo que te amas tú, y lo sabemos todos. No hay nadie que no haya leído alguna frase que refiera a eso, ¿no? Que como tratas a ti, tratarás a los demás, etc. Pero es mucho más cierto, literal e importante de lo que la mayoría de personas se lo toman, ¿no? La inconsistencia vincular implica que yo no puedo verdaderamente construir relaciones significativas o con cierto nivel de consistencia, de compromiso, de cooperación, porque es eso precisamente lo que percibo como una amenaza, ¿no? Entonces, Hay varios está puntos. asociada a la rebeldía crónica, porque quiero que se entienda bien eso. ¿Por qué está asociado a la rebeldía crónica? Porque cuando uno ha llegado a creer que es el estar en contraposición con todo, tú en una relación, claro que puedes tener ideas distintas al otro, contraponerlas, incluso debatir y a veces tener debates acalorados, pero lo que no puedes hacer es situarte sistemáticamente en contraposición al otro. Porque sí, porque si el otro de verdad tiene en cuenta tus intereses, además de los suyos, es probable que lo que te proponga no sea necesariamente malo para ti. Y ese es el tema con la rebeldía crónica. ¿Qué pasa cuando nuestro entorno se ha ido depurando, nosotros hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, y entonces llegan personas que en principio no tienen esos rasgos tóxicos que tenía nuestro entorno, pero nuestra actitud sigue siendo la misma, y por lo tanto ahora contraponernos a algo no es contraponernos a algo que en muchos casos era nocivo, como en nuestro entorno original, no era ser rebelde ante algo injusto, que es del todo coherente, sino que es muchas veces estar en rebeldía frente a algo que es sano. Exacto. Con lo cual es incoherente el estar en rebeldía en ese caso. Y aquí es donde es el tema, ser rebelde en entornos tóxicos, opresivos o de maltrato ha sido coherente. Es una de las formas de ser coherente, pero por lo menos no he aceptado que eso fuera bueno y he buscado un recurso, una estrategia adaptativa para poder sobrevivirlo. Pero si no soy capaz de deshacerme de la estrategia adaptativa y de la personalidad adaptativa que he desarrollado cuando ya he hecho su servicio y ya he superado cierta fase de mi vida y por lo tanto cierto tipo de relaciones, entonces no puedo del todo establecer relaciones basadas en la seguridad, en el que me vean, en el ver, en el que me acepten, en el aceptar, en el reconocer y en el que me reconozcan como yo quería originalmente, porque sigo viviendo bajo el código de que eso quedó descartado, que pudiera ser real. Y que por lo tanto el resto de mi vida sería un rebelde. Entonces, la inconsistencia vincular tiene todo que ver con esto, porque mientras yo esté en esa personalidad de rebeldía, no puedo llegar a acuerdos con personas, no puedo estar de acuerdo mucho tiempo con alguien, no puedo confiar mucho tiempo en alguien, no puedo comprometerme mucho tiempo con alguien, y se manifiesta de ciertas formas distintas, ¿no? Sí, otra cosa Dime. que me acaba de llegar es el parecer ser por sobre ser, porque en realidad en mi familia y en toda la sociedad en la que he crecido,
se ha bonificado mucho al parecer ser el hecho de las fotos, de estar siempre bien. No puedes mostrarte de cierta manera porque ¿qué va a decir la gente? No hables de eso, Claudia. Y es peor porque en mi caso hacía que yo grite y ponga en vergüenza a mi familia. Y hay algo que ahorita dentro de mí es la mamá diciéndome, ¿cómo se te ocurre decir eso de tu papá? ¿O cómo se te ocurre hablar de eso de mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué va a decir tu hermana? ¿Qué va a decir tus hermanas? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la familia? Y fíjate que tu mamá, en paz descanse, ya hace tiempo que no está aquí diciéndote nada, lo cual es una indicación, ¿no? Para todos. No importa si la persona está o no está, si la llamas o no la llamas, si hablas con ella o no hablas con ella, no, es una cosa interna. Esas voces que en algún momento las inspiró a alguien en nuestro entorno siguen en nuestra cabeza y es nuestra cabeza y por lo tanto somos nosotros ahora los responsables de supervisar si esa voz a mí me hace servicio o no me hace servicio, si me hace bien, me hace mal, si me da una imagen de mí que me acaba bajando la autoestima y entonces creyendo que tengo que compensar algo o si me permite ser quien soy y valorarme por lo que soy, ¿no? Y al parecer ser por sobre el ser ha dado como resultado en mi caso que yo haya aceptado ciertas maneras y actitudes como normales, dejando de lado mi bienestar emocional, físico y psicológico, porque yo me he llegado a quemar físicamente, me he lastimado, hasta el tobillo me acuerdo de estar jugando en competencias he llegado siempre a con ese ánimo de buscar el reconocimiento en el fondo. Sí, no que importa nunca... lo que te duela, cállate el dolor, aguántate porque eso sí que cabe decirlo, que por mucho que uno adopte una personalidad adaptativa rebelde que en teoría se basa en la idea de no quiero para nada vuestro reconocimiento, no es verdad. Es decir, eso proviene de un dolor en el que sí se necesitaba ese reconocimiento, pero se asumió que era imposible y con lo cual se empezó a fingir que nunca se quiso, nunca se necesitó. Yo puedo sola. Y entonces, de fondo eso aparece de forma inconsciente, pues en el básquet, en los estudios, en el deporte, en la anorexia, en las competiciones, en el modelar de formas absurdamente malsanas, ¿no? En el deformarse o autodestruirse porque uno no se quiere reconocer, no puede reconocerse, ¿no? Todo eso, todos esos excesos, ¿no? Son esa búsqueda de reconocimiento que aunque uno ha dicho que no lo quería porque vio que era imposible recibirlo de su entorno, uno lo necesita en cierto modo y el problema es que en ningún momento nos dicen que cuando ya somos adultos, viendo esa carencia de reconocimiento, de ser vistos, de ser aceptados, ¿por qué no tú, teniendo la capacidad, empiezas ese camino de reconocerte y de verte y de aceptarte? Es decir, es como si nos hubiesen prohibido pensar que esa carencia que teníamos de pequeño, porque sí que nos tenía que proveer a alguien de ello, no la podemos suplir nosotros de adulto. Si es que es el único que puede suplir esa carencia, uno mismo. Y cuando uno lo hace, curiosamente, el mundo se reordena alrededor. Y entonces ya no, toda esa serie de conflictos proyectados desaparecen y todo es mucho más fluido. Pero me interesa mucho porque parece que el rebelde haya conseguido el 100% vivir en esa ficción de que no necesita ser reconocido, pero en realidad la ha escondido mejor que nadie. Mejor que nadie, el dolor. Y ese dolor se manifiesta siempre de alguna forma, ¿no? Siendo ultra competitivo en las cosas, ¿no? Bueno, hemos apuntado algunas actitudes. La primera es que todo esto nos lleva porque... Esa inconsistencia vincular, hablamos. Sí, que es lo que ya me está pasando factura contigo porque hemos tenido bastantes conflictos, porque hemos visto claramente que es mi niña herida que está gritando, está completamente cabreada, porque a pesar de que me he trabajado espiritualmente, buscado ayuda, qué sé yo, he seguido callándola. Dije, ok, cállate, ya está, ya fue. Y no es ya está, ya fue. Ahora me está causando esto contigo, la inconsistencia vincular. ¿Te está causando qué? Dificultad para relacionarme sanamente, no solo contigo, Claro, sino es que no entendía si hablabas de cómo te sentías en este momento, de todo, de la situación en general. Entonces lo primero... Eres muy valiente también por eso, ¿eh? Sí, lo sé. Es lo único que me ha quedado hacer. Y también decir que hay personas que
que han estado en el camino igual, similar al mío desde niños, mi pandilla. Algún día voy a hablar de ellos, porque hay gente que en el camino no ha podido con esto y Sí, sí. partido de este plano. Hay niños que encuentran un tercer recurso, por desgracia, que es irse de plano. Ok, el primero es el on-off, interrupción cíclica del vínculo barra simpatía. Estamos hablando de la inconsistencia vincular, ¿no? ¿Y en Sí. qué se basa? O sea, ¿en qué se basa el mantener los vínculos con cierta inconsistencia? Porque en realidad tengo esa noción de que el vínculo es una trampa, ¿no? De que cuando me ven, en realidad, después me dejan de ver, ¿no? Entonces me ahorro el que no me vean, que es lo que hacía mi mamá. Yo amaba dormir con ella y ella me sacaba de la cama y me decía, ¿para qué voy a dormir contigo si igual te vas a ir? No. Pero cuando miré, digamos, de aquí a 20 años, Que, bueno, ¿no? si llevas esa lógica al fin, es ¿para qué vamos a nacer si vamos a morir, no? Exacto. Después, la actitud ultra crítica. Vale, pero no hemos explicado nada, ¿eh? De la simpatía, vínculo, simpatía. Es que eso se da no solo contigo, se da con mis amigos también. Amigos a quienes yo amo mucho. No, pero espérate, mi amor. A ver, hemos hecho un orden aquí para que esté ordenado y no sea un caos de ideas. Por eso estamos volviendo al tema 1, on-off, interrupción cíclica del vínculo. O Sí. de la simpatía, ¿no? Sí, ahí ¿Cómo estoy funciona eso? ¿Cómo explicando. se ve? Eso es lo que te estaba tratando de explicar. Vale. Que con mis amigos y contigo, ¿cómo se da? Estoy... solamente se da a momentos, porque en realidad está súper bien todo con mis amigos, pero yo no soy de las que te va a llamar o va a buscar. Nunca. Jamás he sido de las que llama o busca. A mí siempre me llamaban o me buscaban mis Pero no es amigas. porque a veces no necesitarías o no te iría bien. ¿O sí? Es que yo no necesitaba a nadie, estamos hablando de que yo era hiper independiente. Claro, pero no necesitaba a nadie, quiere decir que tú creías que no necesitabas Yo a nadie, creía, pero vas sí. descubriendo que a lo mejor Que todos ahora necesitamos sí, a veces a alguien de alguna sí, forma. sí, porque mis amigas me están ayudando no solamente a naturalizarme, sino que a verme realmente de que sí, los seres humanos necesitamos amigas, necesitamos apoyo. Y han habido personas maravillosas en mi vida durante la pandemia, ha sido el momento más wow. Y también amigas que están por aquí siempre viendo la Martita, amigas que están ahí y saben cómo soy inclusive y lo han entendido. Sí, pero no estabas explicando esto. No, me he desviado. Lo que estás explicando es el on-off, cómo funciona. Eso, apagar y encender. Pero cómo funciona, ¿qué quiere decir? Que de repente, ¿sabes? Es como que se cancela el vínculo temporal. Sí, en algún momento contigo, ¿Y cuándo pasa eso? cuando me siento no apreciada, no aceptada, o cuando siento que tú me estás criticando y ay, me está viendo mal, entonces hago off. Y yo Pero para no, que quede claro, ¿eso te pasa cuando de verdad algún amigo o yo no te está apreciando, no te está viendo, no te está reconociendo? a veces, o a veces es algo que yo misma solamente percibo como que está pasando eso, Vale. que en realidad no puede que O sea, no que sea como, real. que como hay esa herida de no reconocimiento, Y se contigo- te activa, pero no necesariamente está activa porque hay un suceso externo objetivo, sino que a veces es como una historia que se empieza a desarrollar sobre esa situación y que proyectamos ese miedo, ¿no? y ese- Como si ya lo esperáramos. Y ese cortar es tan heavy que yo no estoy viendo realmente cuánto daño puede hacer. Yo te veo a ti enojado, airado, y yo desde adentro viendo como un vidrio, porque yo ya me fui. Me Hay una desvinculo. disociación. Hay una Porque es un disociación. programa, claro. Me voy. Sí, me ves y estoy así. Incapaz de mostrar algún tipo de emoción porque ya me desconecté. Y es doloroso porque cuando vuelvo me encuentro con las emociones tuyas y el dolor que yo me causo al hacer eso. Porque yo pienso que no es en mi cabeza, porque está programado así, pero es dolorosísimo. Eso lo importante es que cada uno reconozca la forma y la medida en la que le pasa. La forma y la medida en la que dimitimos de ser quien somos, de estar en el lugar en el que estamos y de estar sintiendo lo que estamos sintiendo, porque es demasiado incómodo.
Y a veces eso se manifiesta en una especie de disociación, sin necesidad de irse. A veces se manifiesta cogiendo el cuerpo y yéndose, o echando a alguien, o entrando en agresividad, ¿no? En choque contra el otro también. Antagonismo. También. Segundo punto, ¿cuál era? La actitud. Pero ha quedado claro, ¿no? La idea de Sí, on-off sí, es sí. que como tengo cierta falta de confianza absoluta en las relaciones humanas y siento que me van a defraudar de todos modos, es como que yo mismo ya, cuando veo, y la clave era esa, ¿no? Cuando veo una relación que se puede desarrollar de forma natural, o estoy mezclando puntos, Estás mezclando, mi Fantástico, amor. ¿cómo no? Actitud ultracrítica con las personas, que el vínculo se da de manera más natural, y es ahí donde Ahí. entramos a antagonizar. Tiene mucho que ver, ¿no? Porque al Sí. final una de las formas de hacer on-off es ser ultracrítico. Con las demás personas, buscarles el defectillo, ¿no? Y eso nada que ver con el caso que estamos hablando contigo y de otras personas, ¿no? Pero lo he visto, por ejemplo, mucho en mujeres que quieren abrirse a conocer a hombres, a volver a relacionarse después de haber tenido sus experiencias más o menos difíciles, ¿no? Y que cuando lo hacen, incluso conocen a alguien que en principio en los temas importantes parece que bien, pero entonces empiezan a buscarle defectos. Ah, sí. Actitud ultracrítica, ¿no? Y tiene que ver con otro punto que hemos Ay, dicho, nada los me zap- satisface, es que ¿no? inclusive llegamos las mujeres a ver, a mí no me gustan sus zapatos. Sí, o no, o debería medir 1 centímetro menos. O sea, es cualquier cosa. O lleva las gafas un poquito torcidas. Y en realidad o lo que sea, es ¿no? porque esta persona realmente puede que me guste. Entonces, mejor de antemano. Exacto, porque vemos que detrás de todo esto está el control, ¿no? También. Y el antagonizar es ahí donde empiezo a buscar defectos en la persona para alejarme. Y a veces hago eso con amigas bajo situaciones pasadas, porque como en mi registro de decepciones, que absolutamente todos me han decepcionado, porque así es el ser humano, y además de que de verdad yo no tuve unas relaciones porque todos eran carentes a mi alrededor, es lo que decía, ¿no? Esto No de es que porque estás así es el ser humano, deprimido. es todavía parte de la Sí. programación cínica en la que creciste. Cínica, claro, y llegar al punto de que no es que estés deprimido, puede ser que estés rodeado de idiotas, es que hasta ese punto también esa persona que ha escrito eso se ha llegado a despersonalizar de lo doloroso Sí, que pero se es puede entender tener. el sentimiento, pero Sí. no sé si es un buen lugar en el que quedarse. No, para nada. A eso me porque refiero. en realidad El todos sentimiento lo he somos entendido, falibles. pero lo he entendido 1000 veces, ¿eh? Todos El sentimiento lo he somos transitado, falibles, pero sí, quedarse a vivir ahí es un lugar bastante amargo. Y es todo el rato mirando defectos, ¿no? Ay, esta amiga ha resultado esto. Ay, se parece a esa vez y busco, Claro. porque todo está No, amiga, completamente yo ya sé de qué va grabado. esto, yo ya- En tal fecha esta amiga me hizo esto y es similar a lo que ha hecho esto. Y a ti, contigo me pasa, ¿no? Mi ex de tal época hizo esto. O mi ex, el anterior, que es con el que todo el tiempo ando mirando, porque es en el mismo lugar, en el mismo espacio, entonces hay actitudes que yo, ay, no sé qué, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, en mi registro, anotando, ¿no? Esto se parece a esto, y en realidad son todo el tiempo situaciones completamente distintas, y es lo que veíamos, que si uno está en presencia, absolutamente todo es nuevo. Sí, porque en presencia uno puede darse cuenta de esta programación, ¿no? Y estos paralelismos que la mente trata de hacer con otras situaciones para justificar las mismas actitudes de siempre. Y podemos ver esto sucediendo, ¿no? No estamos tan identificados con él, no somos, sino no nos posee. Lo vemos sucediendo y se convierte en una opción. Oye, puede verlo desde ese prisma, pero en realidad lo que estoy viendo es que esto es una situación nueva, que yo llevo mi contenido del pasado, que está activando una serie de cosas, pero que no necesito caer en esa proyección. Exacto, ¿no? Y el tercer punto viene esto nos ha salido, la telaraña Wow, sí. de control, ¿no? Porque Tener esto- las interacciones sociales hipercontroladas. Eso yo lo he reconocido en mí, en muchas épocas en el pasado, en el que estaba como bastante en modo ermitaño, ¿no? Un poco resentido, dolido con el mundo, ¿no? Nadie me comprende, no tengo lugar, todo el mundo hace daño, todo lo que fuera, ¿no? La historia victimista, en el fondo, que no quiere decir que no estuviera basada en vivencias reales y algunas de ellas dolorosas o traumáticas, ¿eh? Pero sin embargo eso había desarrollado como esa visión victimista en la que es el mundo contra mí, ¿no? Y de alguna forma me protejo de él, ¿no? Sí. Y entonces el saber, sentir, necesitar abrirme a relacionarme otra vez con personas, pero hacerlo de forma muy estratégica, muy de decir, bueno, voy a quedar a tal hora, pero
pero después tengo justo otra cosa a 1 hora más tarde, con lo cual así me aseguro que la interacción solo dura 1 hora. Oye. O el dolor físico, de decir estoy enfermo. Ah, sí, por ejemplo, también, ¿no? Que no, nos causábamos inclusive. Y hasta para no dolor. mentir, a veces causarte malestar, estar de alguna forma así... Pues sí, ¿no? O sea, todo de formas de bloquear o controlar muchísimo las interacciones con los seres humanos por dar por sentado que de alguna forma nos joderían. Sí. De alguna forma. Entonces, claro, eso es vivir a la defensiva también. Sí. ¿Qué pasó? Me está poniendo. La necesidad de demostrar absoluta infalibilidad. Ah, bueno, amigo, esta es una importante, ¿no? ¿Por qué? Porque transmite cierto aire de seguridad, ¿no? Claro. Pero a la vez, ¿cuál es el lado oculto de tener que parecer perfecto, de tener que parecer que nunca te equivocas, que todo lo haces bien? Vives exhausto constantemente y Claro, es falso. es una tensión encima que en el fondo también está relacionada totalmente, no en el fondo, sino está relacionada totalmente con la búsqueda de reconocimiento, porque está en la base está el código. Si yo soy mejor que todos en todo o en algo, entonces recibiré ese reconocimiento que espero, ¿no? Y nunca llega. Es un poco el paradigma de Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¿No? Me viene ese arquetipo, ¿no? En el que sí es grandioso y ha sido reconocido, pero más bien da la sensación que el reconocimiento que él percibe que le falta es suyo propio, y que a veces hasta lo ha reprochado a los demás, ¿no? No me reconocéis suficiente, ¿no? Y es como que es muy probable que él no tenga suficiente espacio, no lo tuviera, como para reconocerse a sí mismo. Sí. Entonces, esa tensión, ¿no? De que nunca es suficiente porque tengo que ser perfecto, como ser humano no puedo ser perfecto, entonces es cuando empiezo a maquillar, empiezo a forzar cosas, empiezo a justificar cosas para que parezca que siempre yo lo tengo todo, que yo no cago ni meo. Exacto, y es completamente desgastante. Es desgastante porque qué bonito es cuando uno se puede relajar en, hostia, pues mira, me he equivocado, lo he mirado mal, o no lo sé, o el no lo sé. No lo sé. El no lo sé, como si fuera... Muchas personas les pasa que el no lo sé, es como si estuviera penalizado. En mi caso... Como si fuera una vergüenza responder no lo sé a algo. God. Como si quien te pregunta algo siempre estuviera haciendo un examen para probarte o suspenderte en base a sepas no o lo no. sé, nos ha llevado cuántas discusiones, porque él me hacía En preguntas... el autobús, la vienesa española. Oh my God. Por cierto, chilenos, todavía no sé exactamente qué es una vienesa española. Supongo que es un tipo de salchicha, pero no sé por qué es española, que sabe un poco a chorizo, no lo entiendo. Pero bueno, estamos en un autobús, un colectivo, y pasamos por un lado que pone, entre otras carnes, tipos de carne, ponía vienesa española. Y yo le digo, oye, tú que llevas aquí más de una década en Chile, pero se lo dije totalmente normal, ¿eh? ¿Qué es una vienesa española? Y me empezó a contar... ¿Qué me dijiste? No, bueno, pues una vienesa, pues española. Pues que sería pues española, una vienesa española. Te doy fundamentación interesante. ¿Qué me dijiste? Porque ¿Qué me dijiste? siempre. Es que seguro que es mejor Yo que... debería ser abogada. ¿Qué Porque dijiste? tengo una fundamentación. No me acuerdo. No te acuerdas. O sea, lo dijiste y ya te Pero olvidaste. peleamos y no ha sido solo Ay, esa vez. y yo fue como... En vivo ¿Pero qué te también. cuesta si no lo sabes? Yo esto no voy a decir... ¿Cómo que no sabes lo que es una vienesa española? ¡Me voy! ¡Ya no aguanto más! ¡Adiós! O sea, no tendría sentido. Pero no solo es eso, mi amor, en vivo y directo, ¿cuántas veces me hacías preguntas que yo no sabía y me quedaba Claro, y y yo no, a desviaba, mí me costaba ¿no? de verlo porque te juro, en mi inocencia, cuando hago una pregunta, y más si es el directo, que lo que me importa es sacar lo de Ya. más calidad que podamos, Me pica. cuando hago una pregunta es genuinamente para saber la respuesta, no es ninguna estratagema para dejar en evidencia Que a no nadie. solo es en la casa que tenía que tener la respuesta, porque si no me retaba en mi Bueno, no, familia. claro. En el colegio, Bueno, claro, sí. Excelsior, la excelencia. ¿Cuántos amigos ahí calladitos dentro de los que hemos estudiado que se llevan unas cruces porque Sí. hipercríticos? No puedes decir que no sabes, tienes que saber de algún modo, porque si no, cagaste. Esto lo favorece la competitividad Oh del my entorno God. también, ¿no? Sí, el no lo sé. El como todo el mundo tiene que estar en un estándar que es totalmente Imposible. irreal, entonces todo el mundo tiene que aprender a forzarse y a falsear. Andar con el palo en el culo. Forzarse y falsear. Sí. Y eso genera un desgaste físico, emocional, psicológico, una incapacidad para vivir relajado, sintiendo que por el hecho de estar aquí respirando tranquilo, ya está, no tengo que justificar mi existencia más que eso. Todos tenemos que andar justificando. Ay,
Te amo. Y a ti. Número 5. Mirada cínica y condescendiente de la vida en general. Sí. ¿Qué es una mirada cínica y condescendiente? Pues una mirada que cualquier cosa que observe, incluso si es casi objetivamente bonita o agradable o útil, ¿no? La mire con desencanto, ¿no? Sin amor. Sin ningún tipo de amor ni simpatía. Con antipatía, con crítica, todo. con queja, y hemos con... hecho ejercicios, ¿no? Hemos hecho ejercicios de cualquier cosa. Sí. Y en cualquier cosa puedes mirar algo inocente, maravilloso y torcerlo. Y puedes ejercer esa mirada cínica sobre las cosas, lo cual automáticamente te hace parecer que carecen de valor, lo cual automáticamente te descarga de la responsabilidad de tener que cuidarlas o apreciarlas o valorarlas, ¿no? De alguna forma. Buscar culpables en vez de que es otra forma de rebeldía, ¿no? Es como que digo que todo es una mierda, ¿no? Que es uno de los códigos arquetípicos rebeldes, es ese, ¿no? Todo es una mierda. ¡De verdad! Eso es muy, ¿no? Es eso, básicamente es esa energía. Todos la podéis reconocer porque todos hay momentos en la vida, ¿no? Todos en algún momento. Ok. Entonces, esa energía, ese escupitajo, ¿no? Váyanse a la mierda y dejen de joder. Bueno, hay muchas canciones, ¿no? Molotov también. No. Hay muchas canciones escritas desde esa energía. También está muy glorificada esa energía, pero es una energía un poco de pataleta en el fondo, ¿no? No digo que no haya momentos para esa energía, pero que tiene que salir y ya está. No es un lugar donde quedarse a vivir y hay personas que viven en ese lugar, ¿no? Exacto. La rebeldía crónica. Sí. Y número 6. Tomárselo todo personal y estar a la defensiva. Vivir a la defensiva. El 7 de espadas. Eso es muy necesario para estar así, ¿no? Para mantenerse así, uno tiene que clavarse cualquier cosa que suceda como si fuera un puñal que alguien ha dirigido. Y nada. O sea, puede ser algún comentario de alguien. ¿Has visto? Y ni te mire y ni nada. Y tú, es por mí. Y eso es narcisismo. Que estés en una reunión de amigos y alguien diga algún comentario y tú, viste, lo has dicho porque has debido querer dar a entender que es para mí. Cualquier cosa. Claro, sí. Que no tiene nada que ver contigo, ni te vio, ni te vibró, ni nada. Tú te lo tomas personal. Cuando menos vista ha sido una persona, reconocida ha sido una persona en su infancia, más corre el peligro de después desarrollar la sensación de que todo gira en torno suyo, ¿no? De que todo el mundo le está mirando mal, de reojo, está diciendo algo. Al final, vamos proyectando el entorno más familiar que teníamos de pequeños, ahí donde estemos, como si lleváramos un proyector tridimensional a nuestro alrededor, proyectáramos ahí donde estemos la cara de mamá, la cara de papá, todas las mismas energías, hasta que vamos descubriendo que precisamente hay parte de lo que estamos viviendo que es nuestra proyección y vamos desconectando partes de este proyector y entonces cada vez podemos ver más clara la realidad que nos rodea sin esa proyección del pasado, ¿no? Todo esto tiene que ver cómo se desactivan partes de ese proyector que se impregnan encima, se proyectan encima de la realidad que tengamos ahora en el presente, sintiendo las emociones asociadas a esas experiencias y liberándolas. Y respirando además y no reaccionando. La no reacción es clave. Sí, porque la no reacción es el tiempo de libertad, en realidad. Porque en mi caso no hay libertad en la reacción, hicimos un directo sobre eso, pero la profundidad de todo lo que hablamos siempre es mayor cuando más vas tú profundizando en ello. Claro, porque esta rebeldía crónica que ha hecho me ha llevado a ser hiperreactiva. Inclusive me adelanta, proactiva, porque aparte que en las empresas en las que he trabajado, eso ha sido completamente bonificado, al punto de que me ascendían, pero así cada 2 meses. El sistema bonifica mucho de estas cosas que hemos hablado que son realmente tóxicas a la hora de relacionarte. Adelantarte a las situaciones, entonces, venga, premio, porque claro, al ser gerente de empresas, porque he estudiado para ser gerente de empresas, me iba bien, me ascendían y en realidad es una búsqueda constante de por dónde me van a dar. Imagínate vivir así, es como vivir en guerra. Durante la pandemia lo hemos visto. Y Antonia querida, le mando besos, me he acordado de ella, que ella sí veía en vivo y directo como yo me estaba burnt out, o sea, me estaba quemando al punto de que me enfermé. Y... ¿qué estás haciendo? No, estaba viendo el tiempo, pero no te distraigas, cariño.
que ella me decía, Claudia, basta, o sea, tienes que darte un descanso. Y yo no descansaba. Era estar Esta bien, necesidad ¿no? de ser hiperfuncional, de estar demostrando todo el rato que puedes cubrirlo todo, que puedes hacerlo todo, que puedes... Porque en el fondo es como una especie de continuación de esa rebeldía de no necesito a nadie, ¿no? Exacto. No hace falta que me aprobéis y me reconozcáis. Claro, porque pero no- aparte yo sentía responsabilidad por todos los profesionales con los que estaba trabajando, entonces yo sentía como que yo los tenía que cubrir y ayudar y cuidar, que era eso, ¿no? La energía materna, pero energía muy... Llegaba un momento, o sea, el cuerpo ya no daba. Y chao, 2 veces me enfermé mal. ¿Qué más? El punto, ya hemos hablado de la hiperdependencia y el parecer ser por sobre el ser, que ya lo hemos explicado. Y todo esto es porque... Todos los demás puntos ya los hemos explorado. dicho, sí. Y A todo lo esto mejor se... quedaban cosas por decir, ¿no? No, mi amor. Todo está. Y si no se da en la infancia esta mirada o esta aceptación, es el adulto el que se ve secuestrado por esa búsqueda compulsiva de reconocimiento externo. Tanto si has asumido como personalidad que debías en efecto complacer de alguna forma o obedecer de alguna forma para conseguir reconocimiento y aceptación, como si de alguna forma te adaptaste a entrar en rebeldía fingiendo que no necesitabas ese reconocimiento o aceptación externa, hay en el adulto un desfase que en realidad el problema es que en ninguno de los dos casos uno se ve y se reconoce a sí mismo. En los dos casos uno sigue esperando encontrar el reconocimiento De papá. fuera. En un caso uno lo busca abiertamente, aunque no lo sepa. En el otro caso uno lo busca a regañadientes en contraposición, en antagonismo, Sí, diciendo que no le importa. El abiertamente se da... No es eso el que dice también. no tengo hambre y cuando nadie mira entonces agarra lo que le han dejado ahí y come, ¿no? Esa es la rebeldía crónica. Pero Exacto. hay otro niño que yo conozco muchos casos que han adoptado el hecho de ser la hijita de mamá, la bebé de mamá, el bebé de mamá y Bueno, posarse es bajo el primer ala. caso que decíamos, ¿no? Es posarse bajo el ala buscar de la mamá, aprobación y el reconocimiento negando, Desnaturalizando por completo lo que negándose uno a quiere. uno mismo, exacto. El otro, para no negarse a uno mismo, que en principio es positivo, lo Pero- que hace es negarse a sí mismo sin darse cuenta, asumiendo esa rebeldía, por lo tanto construyéndose en contra de En mamá contra o en de- contra del entorno. Vendría a ser lo mismo que decía Osho. Uno Exactamente. es El camello. el hijo camello, el hijo oveja que hace todo lo que dice papá y mamá. Osho habla, espera, introduzcámoslo bien. Ya. Osho habla de 3 niveles de conciencia, ¿no? Y habla de que el más primario es el camello, que es el que se puede describir como oveja también, que es el que simplemente sigue las instrucciones de que alguien alguien más. que alguna Que en autoridad este ha caso dispuesto, ¿no? vendría a ser papá y mamá. ¿no? Después hay el león, que además tiene muy buena prensa, ¿no? Sí, el león. Ese nivel de conciencia, ¿no? El guerrero empoderado, guerrero que que es va rebelde, que va y en se contra de dice todo lo que es no injusto a y que todo. tal y cual. Y ese Llega no a un todo. punto que ese no a todo ya no es ahora lo que me está pasando contigo, ya no funciona el no a todo. Entonces emerge la necesidad y de verdad el cambio de piel y llegar a ser el niño, Que es el tercer estado de conciencia al que habla Osho, ¿no? que vendría a ser el Cristo encendido, porque Jesús justamente pureza. hablaba de eso, del niño. El niño, ¿qué es el niño? Y El el niño producto. es el que dice sí cuando dice que sí y dice Energía no femenina. cuando no. Y energía masculina. Podríamos simplificarlo tanto como para decir que el niño es el producto de la energía femenina y masculina unida, y entonces el niño integra el sí y el no, que no es más que integrar el sí. Límites, perdón, No es más que integrar el sí femenino, que es el permitir, integrar el no masculino, que es el poner límites. exacto. Entonces, si tú sabes decir que sí cuando es de verdad genuinamente que sí, y sabes decir que no cuando es genuinamente de verdad que no, tienes tu lado masculino y femenino integrado, has sobrescrito, en el caso de que tus padres no tuvieran ese equilibrio o se comportaran de formas que eran tóxicas o abusivas, has sobrescrito ese programa masculino y femenino que tú tenías dentro del cerebro, que era una copia, una calca de tu padre y tu madre, y entonces ya tienes un modelo masculino y femenino en el cual te permite decir que sí, alineado siempre a tu bienestar, a tu autocuidado En coherencia. y a cuidar todo aquello que también a tu alrededor sea coherente con tu crecimiento y tu bienestar, y
también puedes acceder a ese no masculino que está dispuesto a limitar aquello que no sea compatible con tu bienestar, con tu crecimiento y que no esté en coherencia con tu ser y tu camino. Y así tienes un equilibrio. Desde luego no estamos hablando de llegar a una perfección en eso, sino de transitar el camino para que cada vez estemos más equilibrados, lo cual es un camino eterno. Y el hecho de saber que mientras estemos encarnados somos falibles, y el hecho de ser espiritual, sí, es lo más espiritual que puedes llegar a hacer, es vivir tu vida aquí y ahora, y en el diario vivir. Sí, poner todas estas cosas a prueba en la siguiente situación de vida que tengas. Porque al final también pasa que nos satisface emocionalmente entender este tipo de cosas en nuestra mente, ¿eh? Nos da como un... es como, nos da una sensación de control, ¿no? Y desde luego, tener mapeado más territorio pues te puede dar más claridad. Pero con eso nos olvidamos que la satisfacción real, la que de verdad buscamos y queremos en nuestra vida, se construye aplicando eso en las pequeñas cosas día a día sin que necesariamente nadie esté mirando y aplaudiéndonos. Entonces ese trabajo a puerta cerrada, que es buscar esa impecabilidad, no infalibilidad, que es el intento de fingir que uno puede ser impecable en todo el rato. No. Buscar esa impecabilidad, ¿no? Tratar de ser un poco más impecable cada día. Es ser consciente de lo que estás haciendo y dándote Engañarte cuenta, un poco menos. dejar de engañarte a ti mismo y dejar de decir, ok, lo estoy haciendo por esto. Y justificación es eso, dejar de justificar todo. A mí me cuesta. Y me cuesta también el hecho de no lo sé, ha sido para mí un año. Porque claro, es que además el no poder no saber cosas es otra presión inútil sobre un ser humano, porque un ser humano no puede saber todo. Entonces, ¿qué tortura es sostener que uno mismo, ante cualquier situación, tiene que inventar lo que sea para que parezca que sabe? No. Y mi mamá me decía te doy total permiso para no saber lo que no sepas. Eso me dijo mi mamá. ¿Qué te dijo? Cuando iba a la oficina, ella fue premiada porque era la que mejor escribía, la mejor redactora, heredé de ella la cuestión, pero por eso también a propósito, has visto cómo yo ponía las puntuaciones al revés. Me dijo, yo he aprendido a hacer las cosas, uno aprende muy rápido, y si hay algo que no sé, me invento. Y eso me decía, si no sabes, te inventas, o lo inventas, o haces, yo sé que cuando alguien dice, si no lo sabes, lo inventas, es apelando a la creatividad, al estar al ojo, a mirar cómo lo hace otro, claro. ¿no? Y eso lo hemos hecho todos en cualquier trabajo. Sí. Pero a lo que me refiero yo es a de verdad, ¿sabes? El reconocer tus límites presentes, el reconocer que para saber hacer algo que no sabes hacer probablemente tendrás que escuchar a personas que lo han hecho antes. Exacto. Tendrás que ver opiniones sobre cómo se hace. Y está bien no saber. Y no pasa nada. O si no sabes algo, puedes buscar, ¿no? el dato, y entonces pasa a ser algo que no sabías a algo que sabías. Sí. Como haré yo con la vienesa española cuando me acuerdo, que tampoco es como que me importa tanto, pero ya lo miraré. Ya. ¿Te parece que ha quedado bien? Sí, ha quedado muy bien, ¿no? ¿A ti te parece que ha quedado bien? Me ha encantado porque no he impostado. A mí eso me encanta, que no impostes. Y sé que es difícil porque a veces impostamos precisamente para protegernos de la vulnerabilidad que nos genera enfrentar algunas cosas, ¿no? Y tú enfrentas algunas cosas muy heavy y lo haces en público, y si lo puedes hacer sin impostar, significa que te estás cuidando de ti, te estás respetando, porque estás diciendo que no hay nada vergonzoso en lo que estás mostrando. Sí. Y lo estamos mostrando precisamente no para ser exhibicionistas, sino porque sabemos que hay otras personas que han vivido cosas similares y han tenido respuestas adaptativas similares, y que todo lo que estamos viviendo nosotros, que de verdad a ratos es muy difícil tanto para ella como para mí, porque las personas no se imaginan hasta qué punto es intenso amar a alguien de verdad, en el que de verdad te reconoces, pero que llevamos todos estos bagajes dolorosos y traumáticos del pasado. Sí. Por lo tanto, no es tan dulce como puede parecer en algunos reels o en algunas fotos, aunque los reels y las fotos también retratan la parte dulce real que hay en esto, ¿no? Pero la intención es siempre que lo que vivamos nosotros, sabiendo que no es solo nuestro, sino que también lo viven otros seres humanos, cada uno con su historia, sea de servicio para todos. Para los demás, exacto. En mi caso yo me he visto reflejada en muchas niñas y adolescentes que me siguen, a las cuales yo las adoro, me encantan. A mí me hubiera gustado tener una figura como yo para poder reflejarme, porque generalmente a veces papá y mamá no tienen
la capacidad. Entonces yo digo, si yo he vivido todo esto y soy capaz de explicarlo, a que le sirva a alguien más, porque en realidad Roger y yo lo que hemos hecho es un compromiso de estar casados, sí, de amarnos mucho y de que el amor sea el que triunfe, pero por sobre todas las cosas lo que queremos es preservar a los niños. Y lo que hace Roger es sanar y liberar a los niños de los adultos que lo consultan. A los niños de los adultos se refiere a ese niño interior, que es una forma simbólica que tenemos de llamarle la parte de nosotros que se generó en la época en la que éramos niños y que por lo tanto se generó con todos los impactos que estuviera recibiendo del entorno en ese momento, ¿no? Y hacer esto también público para que alguna mamá pueda mostrarle a sus hijas o ella misma pueda entender, porque en realidad hemos llegado a la conclusión que los niños, además ahora van a llegar mucho más, eso estábamos viendo. Van a estar aquí niños rebeldes, los niños neurodivergentes ya no tienen la opción que de están decir, siendo sí, voy a medicados. intentar que me aceptes siguiendo estas realidades estúpidas e inhumanas que habéis creado los humanos. No. Hay niños que directamente se van a una rebeldía muy visceral que les hace gritar o decir... Y les han dado, y ¿qué ha hecho el sistema? Medicarlos. Los medica y te dice, no, tiene autismo, tiene esto, tiene esto. ¡Mentira! O sea, lo que tiene es un sistema absurdo que hemos construido que es totalmente insostenible en una época en la que los niños ya nacen muy despiertos. Vienen a gritar todo lo que la familia ha callado. Entonces, ¿qué hemos entendido, Roger? ¿Qué es lo que ha visto? Varias personas lo han buscado, o sea, mamás, digamos, ayuda a mi hija, y en realidad él ha visto, no. Si la mamá y el papá se sanan a sí mismos, los niños de manera natural, tac, tac, tac. Sí, pero gran parte de lo que les pasa a los niños es que son como una especie de esponja energética a través de la cual se canaliza lo que hay en sus entornos más inmediatos sucediendo. Entonces, los niños son un gran espejo en el que las familias pueden ver qué sucede a la familia que no ve directamente, ¿no? Sí. ¿Y eso? Así que nada, yo creo que ya con esto, mi amor, Ya estamos. con este Sí, quiero ir al sol. Al sol golpe todavía. de pelo que has hecho, de cabellazo, de pedazo que tienes. Ahora tengo cabello largo. Me encanta que lo tengas. Mujerón. Guapa. Muy valiente hoy. Me ha gustado. Sí, a mí me gustas tú. Bueno, vamos a ver. ¿Te dicen? gustó hasta que te agafe? Hasta que te agarre esta rebeldía, la siguiente vez. Ya verás. Besos. Por ahí. Pues dice que... ¿Qué dicen? ¿Tú no estabas online, mi amor? No he entrado. A ver, gracias por esta charla, mis amigos Vamos a de ver. distancia. A ver, vamos a leer. Hoy Vamos a leer, pero lo voy a mantener así de lado porque después en YouTube será... O sea, que Ay, la tú Sonia giras de la oso, cabeza y besito. así ves. Bueno, creo que tampoco hay un montón Ay, de además así se ven comentarios mis aretes que me he hecho ayer. Hola, buenas tardes, ha dicho Mayra. Ok. Se ha Me unido encanta que un montón de puedes... gente. Mayra dice, me ayuda... Arriba más. Me Ah. encanta que puedas describir y hablar lo que sientes, desde ahí viene la sanación, sí. Me ayuda a darme cuenta en mi proceso, también descubrir lo que siento. Wow, rebeldía crónica, sí, sí. Yo, Leslie, hola, Leslita. Después el Joan. Hola, Joan. Grandiosa, no sé. Y yo creo que ya hemos acabado. Gracias por esta charla, mis amigos de distancia. Y la Sonia de Oso manda un corazón. ¡Corazón! Y Guapa la Mayra y dice... elegante mujer. Ya lo creo. Y así. Pues nada, chicos y chicas, os mandaremos muchas bendiciones y gracias por acompañarnos esta horita casi en la Sí. que hemos estado juntos, ¿de acuerdo? Bendiciones. Te amo. Te amo.